hermanos, es el tema número 6, que viene ahí en su manual. Se llama falsas fuerzas. Ahorita van a ver por qué falsas fuerzas. Vamos a Marcos 3 otra vez, Marcos 3, versículos 7 y 8. ¿Quién me ayuda a ver, por favor? Marcos 3, versículos 7 y 8. Dice: Mas Jesús se retiró a la mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los sacerdotes de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Ok, muy bien. Gracias. Entonces, ¿qué nos deja ver estos dos versículos? Que dice que lo seguían multitudes, ¿verdad? Multitudes de personas. O sea, nosotros de alguna manera a lo mejor no nos podemos imaginar cuántos, pero simplemente ya con un grupito de 100 personas, imagínense que 100 personas lo anden a uno siguiendo, ya son muchos. Ahora aquí dice que eran multitudes, ¿sí? Multitudes. Entonces aquí el autor precisamente enfatiza aquí en el Evangelio de Marcos la enorme multitud. Si vemos, por ejemplo, ahí también en el versículo 20 habla de multitud, ¿sí? Vemos el 20, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, ¿sí? Entonces está hablando de mucha gente. ¿Y qué es lo que de alguna manera atraía a la gente? Pues ahorita es lo que vamos a ver. Dice en el versículo 9, si seguimos en el versículo 9, dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera los trajo a que vinieran a conocer al Señor Jesús? Pues que sanaba, ¿verdad? Entonces sanaba. Entonces todo esto se expandió por todo, ahí por todos los lugares, por todo, ahí lo hablan de todo el país, por toda la región. Y entonces venían precisamente a verlo para que lo sanara, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la primera fuerza falsa, que realmente muchos de personas que conocen a Jesús vienen por el milagro, ¿sí? Por el milagro. Y ya una vez que obtienen su milagro, ¿qué pasa? ¿Cómo se van? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, si alguien le invita, ¿sabes qué? Yo conozco quién puede sanarte, ¿verdad? Y dicen, pues a ver, ¿dónde, quién, cómo, y van, ¿no? Entonces lo traen, por ejemplo, a la iglesia, a la congregación, y si el Señor hace la obra en esa persona y lo sana, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que luego se van. Entonces realmente no es realmente el milagro el que convierte a la gente, ¿verdad? Entonces es lo que pasó aquí, que muchas, dicen, multitudes lo seguían. Entonces, pues también estaba ya en riesgo su vida, porque a tal grado de que no lo dejaban, iban atrás de él, ¿sí? Entonces imagínense, por ejemplo, al presidente, ¿no? El presidente de la República, cuando anda así en giras, igual como lo acorralan y no lo dejan, ¿no? Ni para uno ni para otro. Entonces, y a tal grado de que él mismo dice que le dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. O sea, es decir, era una salida, ¿no? De alguna manera, para que él pudiera, pues, escapar de la multitud, porque, híjole, es que a lo mejor no alcanzamos a mencionar esto, qué tan peligroso es. Por ejemplo, si en esa multitud
alguien se llega a caer, por ejemplo, lo aplastan, llega, o sea que la gente no se detiene, se sigue, ¿no? Porque va presionada por el de atrás y así se van. Entonces esto pues corría peligro también esa parte. Pero bueno, entonces aquí nos dice, en nuestro manual dice, para muchos esta ha sido una señal de éxito de Jesús, de la misma manera que lo sería en la actualidad al evaluar a una persona. Cualquiera que sea capaz de reunir una gran multitud que le siga está considerado como un éxito. Tenemos toda clase de personas que hacen esto, los llamamos en la actualidad pues, estrellas, artistas, etcétera, artistas de cine o todo eso, pues normalmente se caracteriza por eso, porque lo sigue la gente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí dice, pues, los atletas en la actualidad, los cantantes, los políticos, son diferentes personas que han conseguido lo que en la actualidad se considera como una marca del éxito. Dice, no es de sorprenderse que el título de uno de los musicales más populares de nuestro tiempo se titule Jesucristo, Superstar, dice. Él es el que atrajo a todas aquellas multitudes de las ciudades de su tiempo. Dice, pero al leer este relato en su totalidad vemos que la intención de Marcos es realmente subrayar la debilidad de la popularidad, o sea, esa popularidad que siempre traía el Señor Jesús, dice, lo vacío y la total carencia de valor de la popularidad y todo lo que perjudicó y cómo puso en peligro el ministerio de nuestro Señor, la popularidad. O sea que aquí habla de que puso en peligro el ministerio, ¿eh? Por las grandes, de alguna manera, cantidades de personas que lo seguían. Dice, hay 6 maneras en que esto se pone de manifiesto en esta división. En este estudio examinaremos solo el primero de ellos, desde el capítulo 3, del versículo 7, hasta el final. Dice, veremos 3 efectos falsos, y que son siempre impedimentos que se producen invariablemente cuando un movimiento se vuelve popular. Dice, la popularidad lo produjo en los días de Jesús, y la popularidad lo produce también en la actualidad, que nos sirve de advertencia. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Marcos aquí enfatiza, esa parte. Entonces dice, la primera fuerza falsa, dice, esto subraya cierto énfasis no deseado y falsos que fueron despertados por esas multitudes. Malentendieron, fíjense, malentendieron el propósito para el cual había venido Jesús y comenzaron a enfatizar lo que era secundario en su opinión. O sea, ahí nos deja ver que la gente malentendió el propósito por el cual había venido el Señor Jesús. ¿Sí? Dice, esto es algo con lo que nos encontramos en relación con todo el ministerio de Jesús, en especial en lo que se refiere a la curación de los cuerpos físicos, o sea, de las sanidades. ¿Sí? Claro que nuestro Señor sanó físicamente, sí, hizo muchas sanidades físicas. Dice, no hay duda al respecto, pero desde entonces hasta ahora los hombres se han aferrado a eso como si fuera de modo preeminente lo que Él vino a hacer. O sea, lo que nos deja aquí o nos dice es que realmente mucha gente está confundida, piensa que realmente el Señor Jesús vino nada más a sanar físicamente, o sea, así que las enfermedades físicas, pero sabemos que no fue así, ¿verdad? Dice, pero al leer los evangelios con atención, vemos que Jesús
fue con mucho cuidado para restar importancia a eso y enfatizar que él vino con el propósito de sanar los espíritus de los hombres, o sea, nuestro espíritu, nuestro corazón, ¿sí? Y no de los cuerpos. O sea, eso pasa de alguna manera como en segundo término, ¿no? Dice, sanó sus cuerpos con el fin de demostrar lo que él podía hacer y lo que haría en el ámbito del espíritu. Pero realmente la gente estaba confundida, inclusive sigue mucha gente confundida. Por eso aquí el autor lo ve como una fuerza falsa, ¿sí? Y que mucha gente en la actualidad eso piensa, que el Señor Jesús nada más vino a sanar enfermedades físicas, pero no la espiritual, ¿no? Y que eso es lo principal. Porque el pastor nos ha dicho siempre que siempre hay un reflejo de lo espiritual, de algo de lo físico, de lo material, de lo espiritual, ¿no? O de lo espiritual a lo material. Entonces, dice que pues el Señor Jesús sanó, ¿verdad? Pero no fue ese el fin con el que Él vino, sino lo hizo pues, para demostrar que Él podía hacerlo también, pero que realmente el ámbito era sanar el espíritu. Es como cuando vemos al paralítico, ¿no? Que le dice tus pecados te son perdonados. Ahí está primeramente que perdonando tus pecados, algo interior. Y luego dice, levántate. Y luego lo físico, levántate y anda, entonces le da la sanidad después. Pero primero es lo espiritual, lo de adentro. Y eso es lo que estas personas no entendían. Por eso, aquí hay de alguna manera una fuerza falsa, ¿verdad? Así lo menciona el autor, que algo que nosotros a veces nos podemos confundir si no entendemos bien esta parte. Entonces, dice, porque así como fuimos creados, la naturaleza humana es tal que todo lo que sucede en nuestro interior debe exteriorizarse, debe de ponerse de manifiesto, afectando de algún modo a nuestros cuerpos. Sabemos bien que si estamos ansiosos, si estamos preocupados o molestos, puede producir, si esta situación se prolonga, ciertos efectos físicos, ¿sí? Podemos acabar teniendo un tic nervioso o que se nos produzca una úlcera. Toda clase de cosas pueden ir mal por causa de algún trastorno en nuestro hombre interior. Entonces hay una manifestación, ¿sí?, física de algo espiritual, ¿sí? Un enojo, una raíz de amargura, eso te va a llevar a una enfermedad, a un cáncer, ¿sí? Sí, empieza así, con pequeñito y se extiende y luego ya es un cáncer, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque te guardaste eso, ¿no? No perdonaste, no lo sacaste. Asimismo el estrés, que ahora en la actualidad que nos pasa, de andar ahí todo tenso te va a provocar una enfermedad, ¿no? Como dice, un tic, una parálisis, ¿sí?, etcétera, etcétera. Entonces Jesús demuestra una vez más lo que puede hacer con el espíritu, pero las multitudes lo malinterpretaron y se agolparon a su alrededor, de modo que pudiese tocar a los que estaban enfermos y sanarles, de tal manera que nuestro Señor tuvo que recurrir a una estratagema, ¿sí?, para evitar verse literalmente aplastado, ¿sí?, de tal manera de verse literalmente aplastado por la multitud de tantísima gente como había, ¿sí? como había. Entonces, por eso ahí observamos eso, ¿no? En el versículo 9, que le dice a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca, de tal manera que él pudiera escapar, porque no lo dejaban, ¿no? ¿Sí? Y entonces pues la gente pues, se aglomeraba, se
acumulaba y no le importaba, ¿verdad? Que en un momento dado pues lo pudieran, como dice aquí, literalmente aplastar, ¿sí? Lo interesante es que el dispositivo de que se valió para conseguir era perfectamente humano. Dice, fíjense que Jesús no hizo nada mágico, no construyó a su alrededor una barrera invisible de manera que nadie se le pudiese acercar, ni se metió de repente en una cabina telefónica, ni se cambió de ropa y dio un salto en el aire, o sea, nada de eso, ¿no? Dice, es humano, y para poder escapar le pide a sus discípulos que tengan precisamente la barca a la mano para que pueda entrar en ella y alejarse un poco de la orilla, donde la multitud no le pudiese seguir, y con el propósito de poder predicarles en lugar de sanarles, porque ese era el objetivo, predicarles. Claro, después viene la sanidad, porque ¿qué dice la palabra? Que la palabra es la verdad, y la verdad nos hace libres, ¿verdad? Entonces lo que nos va a sanar. Dice que la palabra es medicina para nuestros huesos. Sí, entonces ahí está la clave, ¿verdad? Pero ese era el problema de la gente, que no entendía, y por eso estaba en esa situación. Entonces, dice, todo lo que la multitud quería era la sanidad, pero él quería predicar. Eso es una de las cosas que sucede en la popularidad o en la actualidad. Generalmente distorsiona un mensaje y enfatiza algo secundario, haciendo lo que sea equivalente a los ojos de la gente, de modo que se pierde lo más importante, o sea, la esencia, se pierde la esencia. Por eso es muy importante ver esto y que nosotros no nos confundamos, ¿verdad? Y sepamos a qué vino el Señor Jesús. Muy bien. Segunda fuerza falsa, Marcos 3, 11 y 12. Dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriese. Oh, qué interesante, bien. Entonces aquí, ¿a qué nos lleva con esto? Pues que realmente el Señor Jesús, bueno, los espíritus inmundos, los espíritus malos, pues cuando lo veían venir, pues ellos lo reconocían, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hacía el Señor Jesús? Lo reprendía. Pero aquí lo que nos deja ver es que, ahorita vamos a ver más adelante, que los mismos espíritus, dice que anunciaban y decían que Él era el Hijo de Dios. Pero esto nos deja ver algo raro. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que no debemos de tener enemigos, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos un enemigo, ¿no? Es nuestro enemigo. Entonces, si el enemigo anda hablando o les anda diciendo a todos que yo soy una buena persona, ¿cómo lo tomarían ustedes? O sea, mi enemigo está diciendo que yo soy una buena persona. No le creyera, ¿no? Porque es un enemigo. Así es, ¿no? O sea, como que hay algo ilógico. Entonces, eso es a lo que vamos. Que hay aquí una fuerza falsa donde los espíritus estaban como diciéndole, abriéndole el camino al Señor Jesús y diciendo que Él era el Altísimo, que sanaba y que todo eso. O sea, entonces ahí lo que querían era los mismos confundirlos a la gente. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelantito. Entonces, por eso aquí le llaman que es una fuerza falsa. Vamos a nuestro manual, ¿qué nos dice? Dice, las Escrituras nos dicen que en ocasiones, tras aquellas enfermedades, se hallaba el poder de espíritus inmundos, ¿sí? De espíritus inmundos.
¿Se ha dado usted cuenta en cuántas ocasiones las escrituras llaman a estos demonios inmundos? En estos días en los que estamos presenciando tal incremento de la actividad demoníaca, es preciso que entendamos esto, porque es una de las maneras que podemos reconocer la presencia de un demonio. Es un inmundo, ya sea moral o físicamente. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, pues, en la actualidad vemos que pues, la gente que eso sí existe, ¿no? Que la gente que juega con la tabla de la Ouija o todas esas cosas, realmente sí es cierto, ¿no? Sí, porque yo la los demonios se apoderan de eso, ¿no? Sí, sí, Luego dice, en la página 35, dice Marcos, dice Marcos nos dice, está en la 35, Marcos nos dice que cuando veían a Jesús, siempre le reconocían y gritaban, o sea, cuando veían a Jesús, los demonios lo reconocían y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús siempre les mandaba callar y les echaba. ¿Por qué cree usted que rechazaba este testimonio de las entidades demoníacas? Recordará que cuando estaba Pablo y Bernabé en Filipos, le siguió una chica joven gritando algo parecido. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y ellos rechazaron su testimonio y Pablo acabó por echar al demonio. Lo mismo sucede en las Escrituras, en la que se nos dice que tanto el Señor como los apóstoles rechazaban esta clase de testimonio. Pero era cierto, Él era el Hijo de Dios, o sea, realmente sí estaban diciendo la verdad, pero pues de alguien contrario, o sea, como que no. Y luego dice, pero Jesús no estaba dispuesto a permitir que semejante testimonio procediese de estos demonios. O sea, no es correcto. Dice, ¿por qué motivo? Bueno, hay cosas con las que podemos estar seguros. Estos espíritus inmundos no tenían ningún interés en promover la causa de Cristo por medio de su testimonio. Decían la verdad, sí, pero lo hacían porque sabían que perjudicaría a la causa de Jesús y no para ayudarle. Entonces, ¿se puede decir que la segunda fuerza falsa es la liberación? ¿Liberación de espíritus? Más que nada, pues sí, la liberación de los espíritus, sí. Así es, exactamente, ¿no? Sí, porque sí, de hecho, es como que es el target, bueno, el objetivo de causar más distracción. Exactamente, así es. Pero porque hay gente que, bueno, que está endemoniada, y bueno, a mí me ha tocado ver casos, pero se pone muy mal. Ah, sí. O sea, no, o sea, sí, bueno, a lo mejor unos, no, a lo mejor unos, o sea, sí están endemoniados, pero a lo mejor sale rápido ese espíritu, ¿no? Pero a mí me tocó ver gente que de verdad así vomitaba hasta pelos. O sea, sí está. Pero es que no permites tú que salga. Lo que pasa es de que no es tanto, entonces el pastor no lo ha dicho, el diablo no puede venir y tomar. Él viene y toma tu mente, controla tu mente. Así es. En mi caso yo experimenté eso mismo y yo amanecía rasguñada y moleteada. O sea, es algo que viene y controla tu mente. O sea, no toma el control de tu mente, pero también tu cuerpo, al grado de que viene y te lastima. Ajá. Entonces, a veces como lo dicen, ¿no? Se abren puertas, como lo decía Alma, ¿no? Eso de la Ouija y cosas así. O cuando realmente no estábamos en Cristo y hiciste pactos y se metieron en cosas en las cuales, pues desafortunadamente todavía están ahí. Entonces, cuando ya vienes a Cristo, ya pues, Dios te transforma, te hace una criatura nueva y pues tiene que salir lo que tiene que salir, ¿no? Pero es eso más que nada, que pues el diablo viene y toma tu mente. Sí, es que a mí me costaba, bueno, cuando vi a esa persona que pues sacara hasta
a mí me provoca, o sea, así de que, ay no, o sea, si yo me salí corriendo porque quédate con tu chamo. O sea, de verdad ese día estaban orando varios y yo dije, no, yo no aguanto ver esto. ¿No? Un día de hecho les tocó a los pastores lo que fuera la pastora Tati, el hermano Oscar y el pastor René Ibero, que era una familia completa. Y así como sale literal en las películas, ¿no? Que pasan los demonios de cuerpo en cuerpo. Y así les pasó. Iba mi hermana Marisela con ellos y era una cosa tremenda, que no podían, porque pues se vienen legiones, o sea, la palabra lo dice, abres una puerta y no viene uno, viene una legión completa. Entonces, ¿qué quieren? Que se están debatiendo tu alma, porque él viene por tu alma, no viene por tu cuerpo, viene por tu alma, porque quiere deshacerte. Entonces, así es literal, y como dices, si no estás preparado espiritualmente, pues entra el temor, y pues hay veces que hasta ellos mismos pueden poseerte porque tienes miedo. Ay, no, yo por eso me salí corriendo. Que se queden. Y es muy interesante eso que dice mi hermana, pero también es peligroso cuando tú A veces no puedes estás preparado. Sí, pues cuando hay temor. Y también vamos a suponer que, bueno, eres liberado de esos demonios, pero si tú le vuelves a dar pie a la entrada otra vez, dice ahí la palabra, que viene, ¿verdad? Viene un demonio, se asoma y ve que está todo ya limpio, vacío, y dice que no entra él, se va. Y va por otros 7, así dice. Y entonces ya no es uno, sino son 7. Entonces ahora es peor. Por eso cuando hablan, pues, como dice mi hermano Reme, que dice legiones. ¿Cuánto es una legión? Son aproximadamente 5,000. Es que por eso llegaron al punto de que dicen que a veces pues no se malentienda, pero a veces no es tanto el ser liberado, porque a uno mismo a veces puedes abrir puertas. También igual una vez a mí me tocó ver igual que, pero no de pelos eran sapos. Y yo. Es muy simple. Probablemente no va a acuerdo, porque sí hay ministerios inclusive de eso, que después ya del conocimiento te das cuenta que es innecesario, o sea, y luego, como dicen, no también saber el nombre de quién más, porque los 6 de ejemplo que salieron fuerados y golpeados, ¿no? En la Biblia. Sí, porque quisieron hacer lo mismo, ¿no? Decían los discípulos. Ahí les va el milagro, ¿no? Porque sabemos que ese poder solamente viene Pero también es verdad que uno debe de estar, bueno, cuando ese tipo de cosas suceden en la liberación, que las personas que van a hacer la liberación tienen que estar bien, ¿no? Porque dicen que si no se les mete, cuando vamos a servir al Everest nos piden que oremos, porque cuando ya están sacando así la liberación, las personas pues empiezan a liberar, entonces nos piden que nos mantengamos en santidad, porque si no, pues los demonios se pasan y pues entra peor. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien, bueno, entonces continuamos. Y luego dice, entonces, aquí podemos ver que decían la verdad, pero los demonios decían la verdad, pero lo hacían porque sabían que perjudicaría a la causa de Jesús, no para ayudarlo, ¿verdad? Lo que proponían era engañar a las gentes respecto a Cristo, de modo que algo en su manera de decirlo, aunque fuera verdad, era sin embargo engañoso. Y eso fue lo que rechazó el Señor Jesús. Eso fue lo que rechazó. ¿Sí? Dice, algunos comentadores sugieren que debido a que se sabía que eran espíritus de mentira, su testimonio que Jesús era el Hijo de Dios podía ser interpretado como prueba de que no lo era, ¿verdad? Entonces, si es un espíritu de mentira y te está diciendo una verdad, así como que ¿qué dices? Sí, es correcto. Así es, ¿no? Ahora, ¿qué responde el Señor Jesús al respecto? Pues viene en Marcos 3:13 y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él,
y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviese autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron